Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Y bueno, hoy vamos a empezar viendo la extinción del contrato de trabajo, ¿no? Cómo concluye las distintas formas de extinción del contrato de trabajo y a la vez los efectos que produce la extinción del contrato de trabajo. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Más allá de la forma en que concluya el contrato de trabajo, por renuncia, despido, por lo que fuere, siempre al concluir el contrato de trabajo hay una parte de créditos del trabajador que más allá de la forma en que concluye el contrato, hay que pagárselos al trabajador, ¿no? Aunque fuera despedido por justa causa, porque cometió la peor injuria. Y lo despiden por esa causa, bueno, no importa. El trabajador tiene derecho a cobrar tres cosas. Primero, los días que trabajó. O sea, el despido se produce hoy, que es 10, 11, 15 de cualquier mes. Bien, hasta ese entonces yo trabajé. Esos días tengo absoluto derecho a cobrarlos. Segundo, tengo derecho a cobrar el aguinaldo proporcional. Dijimos que el aguinaldo se va ganando día a día, por lo tanto, en el momento en que concluye el contrato de trabajo, tengo derecho a cobrar el aguinaldo que gané hasta ese día, que es el proporcional, que ya vimos cómo se liquida. Y el tercer rubro que me tienen que pagar es el correspondiente a las vacaciones que no gocé, porque inexorablemente en el momento en que se rompe el contrato de trabajo, tiene que haber transcurrido un periodo de tiempo del año en el que me voy a ganar las vacaciones, pero que no voy a llegar al final, no voy a llegar al periodo de las vacaciones porque antes de que yo tenga las vacaciones me despiden o renuncio. Bueno, el proporcional a los días de vacaciones por el tiempo transcurrido del año correspondiente, tengo derecho y me las tienen que pagar. Entonces, insisto, tres rubros que sí o sí hay que pagarlos. Días trabajados, aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales. Bien. Fuera de esto, además, en el caso de producirse el distracto, la ruptura del contrato, puede ser que genere otros efectos desde el punto de vista de la indemnización. Puede ser que la ruptura del contrato de trabajo no genere el derecho a cobrar una indemnización por parte del trabajador, porque el trabajador renunció, porque fue despedido con justa causa, porque se jubiló. Entonces, en esas formas de concluir el contrato de trabajo, no hay derecho a percibir la indemnización, ningún tipo de indemnización. Bien, hay otras formas de conclusión del contrato donde el trabajador tiene derecho a percibir una indemnización reducida. Por ejemplo, en el caso de la trabajadora que luego de gozar su licencia por maternidad renuncia al empleo. Ahí tiene derecho a una indemnización reducida. Por ejemplo, el caso de la muerte del trabajador por fallecimiento del trabajador, sus familiares con derecho a reclamar aquellos créditos laborales, esos familiares tienen derecho a reclamar un 50% de lo que hubiera sido la indemnización por despido. Bueno, el despido por fuerza mayor, o sea, cuando el empleador no tiene más remedio que despedir trabajadores porque por una razón ajena a él disminuyó sustancialmente el trabajo, bien, en ese caso, acreditándolo, también tiene derecho a pagar, o el trabajador tiene derecho a reclamar, solo el 50% de lo que sería la indemnización por despido. Entonces, estas son las indemnizaciones reducidas. Después tenemos la indemnización normal, que es el artículo 245, que es cuando es el despido sin causa, que me van a pagar la indemnización cuando el contrato concluye por incapacidad total del trabajador, es el equivalente al 245.
mes de sueldo por año de antigüedad. Y una cuarta posibilidad, una cuarta opción, es en el caso en que la indemnización por despido esté agravada. ¿Cuál es esta situación? El caso, por ejemplo, de la mujer atravesando la situación de maternidad. Si es despedida, tiene derecho a una indemnización agravada. Lo mismo que el caso de el trabajador o la trabajadora que contrajeron enlace matrimonial. Tienen derecho a una indemnización agravada. El caso de los delegados también tienen derecho a una indemnización agravada. Entonces, en estos casos, además de la indemnización que les correspondería por el despido, hay un derecho a un adicional, a una indemnización por encima de esa. ¿Estamos? En el caso del despido, la ruptura del contrato de trabajo por despido, puede darse esta ruptura de tres maneras distintas. Puede ser un despido con causa, cuando el empleador resuelve romper el contrato de trabajo e imputa a su empleado, a su dependiente, una conducta injuriante que justifica romper el contrato de trabajo. En ese caso es despido directo, es el empleador quien decide romper el contrato de trabajo, invoca la causa y despide directamente. Está el despido indirecto. ¿Cuál es el despido indirecto? El despido indirecto es cuando es el trabajador el que rompe el contrato de trabajo imputando una injuria a su empleador. Cuando el trabajador dice, habiendo incurrido usted en la injuria consistente en no haberme efectuado los aportes previsionales, notifico, me considero despedido. Ojo, siempre tiene que intimar antes, ¿eh? O sea, primero hay que intimar y ante el desconocimiento o el silencio, el trabajador se da por despedido. Ese es el caso del despido directo. Y después también está el caso del despido sin causa, cuando el empleador decide despedir a un trabajador sin invocación de causa y lo despide y obviamente le va a tener que pagar la correspondiente indemnización. Igual vamos a entrar después un poquito más en detalle en cómo es este tema del despido directo. Otra forma en que concluye el contrato de trabajo es a través de la renuncia del trabajador. Cuando el trabajador en una decisión unilateral resuelve renunciar al contrato de trabajo. Para que esto suceda, ojo, esto dijimos que era un contrato bilateral y la toma de conocimiento por la otra parte recién permite que se generen efectos jurídicos. Entonces, el trabajador renuncia, pero el contrato de trabajo va a extinguirse cuando el empleador tome conocimiento de la renuncia del trabajador. Esta renuncia tiene que tener algunas formalidades, ¿no? No se puede renunciar de cualquier manera, no es que decimos renuncio y me voy, no. Para que la renuncia tenga eficacia, debe ser hecha por parte del trabajador a través de un telegrama, carta o documento, puede ser ante el Ministerio de Trabajo o puede ser ante un escribano que da fe de lo que en su presencia sucede. ¿Bien? Entonces, la renuncia. Otra forma de extinción del contrato de trabajo es lo que se denomina el abandono de trabajo por parte del trabajador. Esto es cuando el trabajador deja de ir a trabajar, sencillamente sin dar ningún tipo de explicación a su empleador, un buen día deja de ir a trabajar. Para que el contrato de trabajo concluya y el empleador pueda darlo por extinguido, en el caso de ausencias del trabajador, pero ausencias que se van prolongando en el tiempo, hay un requisito imprescindible. El empleador tiene que intimar al trabajador para que retome tareas. En tanto y en cuanto el empleador intima
el trabajador desoye esa intimación, transcurre un plazo razonable que va a oscilar entre 24 y 48 horas. Entonces, el silencio del trabajador ahí sí le permite al empleador mandar una segunda comunicación donde hace saber que, no habiendo concurrido a retomar tareas pese a la intimación que se le cursó, se lo considera que incurrió en abandono de trabajo. Entonces, otra forma en que se resuelve el contrato de trabajo. Pero ojo, tiene que haber conductas por parte del trabajador que claramente señalen su intención de hacer abandono de tareas. Puntualmente, la no respuesta a la intimación. Ahora, supongamos que el trabajador, cuando le mandamos la intimación diciéndole ausente desde tal día, retome tareas, nos contesta que está enfermo y que por eso no concurre a trabajar. Una opción. O nos contesta diciéndonos que está haciendo un reclamo porque le están adeudando las horas extras y no va a concurrir a trabajar, se va a abstener de concurrir a trabajar hasta tanto quede resuelto este reclamo que está formulando por horas extras. Entonces, en estas situaciones donde el trabajador hace saber que no es que está dispuesto a abandonar el contrato de trabajo, no, no abandonó su trabajo. Lo que pasa es que o está impedido de ir a trabajar o tiene un reclamo y en función de ese reclamo retiene tareas. En esos casos no hay abandono. Claramente podrá haber otra cosa. Se lo podrá despedir con causa, lo que fuere, pero no hay abandono de trabajos. La figura del abandono tiene que aplicarse cuando el trabajador claramente abandone el trabajo. Y otro elemento que también hay que tener muy en cuenta, sobre todo en la vida profesional, es tener la certeza de que la comunicación por la cual se intima al trabajador a retomar tareas llegó al domicilio del trabajador, o como mínimo llegó al domicilio que tenemos denunciado por el trabajador como que es su domicilio. Requisito imprescindible, porque si el trabajador demuestra que no tomó conocimiento de esa intimación, porque no se la mandaron al domicilio que él tenía denunciado, o la mandamos a un domicilio equivocado, no hay intimación y por lo tanto no existe, no se configura la figura del abandono de trabajo. Otra forma en que se resuelve el contrato de trabajo es cuando se decreta la quiebra del empleador a través del desarrollo de un proceso comercial, se decreta la quiebra del empleador. Obviamente quiebra sin continuidad. Esto imagino que cuando den comercial, la parte de quiebras, lo van a tratar más en profundidad. De cualquier manera, ya sabemos, la quiebra del empleador implica la conclusión del contrato de trabajo. Si esta quiebra no ha sido fraudulenta y realmente es una quiebra donde el empleador, bueno, por una cuestión del funcionamiento de la empresa, quedó en situación de que le decretaran la quiebra, el trabajador va a ir al concurso con privilegio, va a ir a la quiebra en realidad, y va a tener derecho a cobrar la indemnización reducida, el 50% del 245. Pero si en el concurso o en la quiebra se calificara la conducta del empleador como maliciosa, en ese caso el trabajador tiene derecho contra la masa para ir reclamando la indemnización total. No, no el 50%, la indemnización total. Vamos a otra causa de extinción del contrato de trabajo. La muerte del trabajador. La muerte del trabajador claramente extingue el contrato de trabajo. Ya venimos diciendo que el contrato de trabajo es un contrato intuito persona, por lo tanto, si es imprescindible la determinada persona del trabajador, no puede haber un contrato de trabajo que continúe más allá de la vida del trabajador. Por lo tanto, en ese caso,
se extingue por muerte del trabajador y sus familiares, aquellos con derecho a hacer el reclamo, podrán reclamar una indemnización que es el 50% de la indemnización por despido. En lugar de un mes de sueldo por año de antigüedad, va a ser medio mes de sueldo por año de antigüedad. La otra forma también de extinguir el contrato de trabajo puede ser por muerte del empleador. Estamos hablando de empleador, obviamente persona humana. La sociedad sí se extingue, pero por la quiebra. Entonces, ante la muerte del empleador, si la actividad no continúa, se extingue el contrato de trabajo y el trabajador tiene derecho a reclamar también una indemnización reducida, que es el 50% de la indemnización por despido. Si la actividad continuara, porque vamos a imaginar que es una actividad comercial, un comercio de cualquier característica, y continúa, porque la continúa el hijo, la esposa, el hermano, lo que fuera, el trabajador va a seguir en ese fondo afectado al funcionamiento de ese fondo de comercio y, por lo tanto, no se va a extinguir el contrato de trabajo. Otra forma de extinción, de conclusión del contrato de trabajo es la jubilación del trabajador, cuando el trabajador accede a un beneficio jubilatorio. Obviamente, accede a la jubilación, se extingue el contrato de trabajo, sin derecho a ningún tipo de indemnización. No hay indemnización. Pero atención, la jubilación del trabajador, en principio, no tiene plazo, sí, tiene un plazo mínimo, tiene que tener cumplidos los requisitos, la edad, los tiempos, los años de aporte para poder jubilarse. Pero aún teniendo esos requisitos cumplidos, si el empleador no lo intima para que se jubile y el trabajador no quiere jubilarse, puede continuar vigente el contrato de trabajo. Ahora, ¿qué sucede si el empleador quiere que culmine, que termine este contrato? Lo que tiene que hacer el empleador es mandarle, primero tiene que verificar que el trabajador esté en condiciones de jubilarse, que tenga cumplido los años de aporte, que tenga la edad suficiente. Entonces, en ese caso, intima a su trabajador, pone a disposición de él toda la documentación que necesita para poder realizar el trámite y a partir de ese momento la ley le otorga al trabajador un año para que culmine el trámite. Si el trabajador, transcurrido ese año, no hizo el trámite para jubilarse, el contrato de trabajo se extingue aunque no se haya jubilado y tampoco hay ningún derecho a reclamar indemnización. Atención, si en el transcurso del año el trabajador no accede a la jubilación, pero no por una causa imputable a él, sino porque por morosidad en la administración, por no haber cumplido con los requisitos, no tener los requisitos cubiertos, el contrato sigue. O sea, el año es sí, está todo bien para que se jubile y es el trabajador el que no activa el trámite para jubilarse. En esas condiciones se extingue y punto, aunque no se haya jubilado. Sino el otro mecanismo donde si la demora no es imputable al trabajador, el contrato va a continuar. Una figura que es muy común, que se reitera permanentemente, es cuando el trabajador accede a la jubilación, pero reingresa a trabajar al mismo empleador, aunque sea en otras funciones o sea en las mismas. ¿Qué prevé la ley para estos casos? Si el trabajador se jubila y reinicia el contrato de trabajo, este contrato de trabajo tiene plena vigencia, tiene validez, pero es un nuevo contrato de trabajo. Y a los fines de la antigüedad, únicamente se va a computar el
nuevo periodo, o sea, a partir del momento en que accedió a la jubilación y siguió trabajando. Todo lo anterior, toda la antigüedad anterior desaparece. Antes vimos que si un empleador tomaba nuevamente a un trabajador, en varias ocasiones, la antigüedad se acumulaba. En el caso del jubilado, no. Si es reincorporado alguien que se jubiló trabajando para ese empleador y ahora lo reincorporan jubilado, no corre la antigüedad. Es un nuevo contrato y la antigüedad que se va a computar es aquella que va a correr a partir de el nuevo contrato de trabajo. Bueno, vamos ahora, como habíamos dicho, a desarrollar un poquitito una de las formas de extinción del contrato de trabajo, que es el despido. El despido es la decisión unilateral del empleador de romper el contrato de trabajo. Tenemos que tomar en cuenta una distinción que tiene que ver con la estabilidad. Hay dos sistemas de estabilidad o dos formas de estabilidad en el contrato de trabajo. Una forma es la estabilidad propia y otra forma la estabilidad impropia. ¿Cuál es la estabilidad propia? Cuando el trabajador no puede ser despedido. No puede ser despedido sin causa y para poder ser despedido con una justa causa, antes debe haber un procedimiento de manera tal que se acredite la existencia de la justa causa y recién ahí se puede operar el despido. Figura que funciona, por ejemplo, en la administración pública. Ahí tenemos una estabilidad propia. La ley de contrato de trabajo lo que regula es un sistema de estabilidad impropia. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo se puede rescindir aún sin causa. Lo que sucede es que hay una sanción tarifada, que es el pago de la indemnización al trabajador. Entonces, admite el despido, pero sanciona el despido con una indemnización tarifada. En el tema este de la indemnización tarifada, tenemos que tener en cuenta algo que siempre se plantea, ¿no? Cuando uno rescinde un contrato, cualquier tipo de contrato, en general existe la posibilidad de iniciar, si esa rescisión es arbitraria, es injustificada, existe la posibilidad de hacer un reclamo por los daños y perjuicios que genera esa rescisión. Bueno, en el caso del contrato de trabajo no corresponde eso porque la ley fija una tarifa, ya preestablece en realidad cuánto vale cuál es la sanción por esa resolución del contrato injustificado. Y ahí se supone que están incluidos todos, pero todos los daños y perjuicios que le generó al trabajador. ¿Y cuál es la tarifa? Un mes de sueldo por año de antigüedad. Y se supone que ahí estaría eventualmente un daño moral que se le pudiera provocar al trabajador al resolver el contrato de trabajo. Por lo tanto, no podríamos reclamar daño moral en un juicio donde reclamamos la indemnización por despido, porque en principio debiera estar incluida en esa tarifa. Sin embargo, en situaciones muy, pero muy excepcionales, se admite la procedencia del daño moral. Pero cuando hay situaciones excepcionales donde claramente se ve la presencia del perjuicio moral al trabajador. Por ejemplo, imaginemos un despido donde el empleador se ocupa de hacer trascender en el espacio de trabajo que en realidad el origen del despido es que él le imputa a su trabajador conductas delictivas, pero que como no le quiere iniciar una acción judicial, lo despide sin causa, le paga la indemnización, pero en realidad ha cometido, él aduce que el trabajador cometió delitos y hasta detalla los delitos. Ahí claramente se está presentando un perjuicio moral y en situaciones como esta es imprescindible reclamar y va a prosperar el
reclamo por daño moral. Pero insisto, es excepcionalísimo. Siempre, si no, va a estar incorporado en esa tarifa del mes de sueldo por año de antigüedad. Para que el despido se perfeccione, lo mismo que antes lo dijimos para la renuncia, es imprescindible que la otra parte, en este caso el trabajador, tome conocimiento de la determinación del empleador de rescindir el contrato de trabajo y además de la causa por la cual lo rescinde, si es que le invoca, y además esa causa tiene que estar claramente descrita. O sea, tiene que decir, habiendo incurrido usted en falta sin aviso los días 3, 4, 5, 6, conducta que es reiterativa de antecedentes de reiterada falta, qué sé yo, notifico el despido a partir del día de la fecha. Bien, describió claramente las conductas, porque esto tiene que ver con el derecho de defensa del trabajador, que a su vez puede rechazar esa imputación y después esto se resolverá en el juicio. Pero ojo, la comunicación del despido claramente tiene que describir las razones en las cuales fundamenta el empleador la decisión. Y no puede modificarla, no puede después en el juicio decir, y además de lo que le dije en el telegrama, también lo despedí por esto y por aquello. No, es invariable. Se determinó una causa para el despido y hay que sostenerla. No hay posibilidad de variarla. Acá reitero algo que ya hemos comentado y es la cuestión de las comunicaciones. Quien elige el medio de comunicación se hace responsable de que esa comunicación resulte efectiva. En este caso, si el empleador remite comunicaciones, es responsable de que esa comunicación llegue a quien pretende ser el destinatario. Si no llega por una razón no imputable al destinatario, por otro tipo de razón, porque al mensajero le robaron la correspondencia, bueno, ahí eso es responsabilidad de quien emitió y quien eligió el medio de comunicación y esa comunicación no se va a dar por eficaz. Pero algo que es muy común que sucede, que tenemos que tener presente, es que a veces va la comunicación al domicilio correcto y el trabajador rehúsa la comunicación, la rechaza. En esos casos, ojo, porque si la comunicación fue dirigida al domicilio correcto y el informe que envía el correo es que fue rehusada, esa comunicación se la tiene por válida, por eficaz. El día en que la rehusan es el día en que queda notificado. Entonces, no se puede rehusar comunicaciones pretendiendo que éstas no surtan efectos. Si es en mi domicilio y no la recibo, efectos produce igual. Y el efecto, también lo tenemos presente, ya lo hemos dicho, el despido se hace efectivo cuando el trabajador toma conocimiento de la decisión de su empleador. Hasta ese momento no hay despido concretado, consumado. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que la ley prevé que para despedir a un trabajador sin causa y pagarle la indemnización, tiene que haber un preaviso, un periodo de preaviso. El preaviso es en el periodo de prueba, los primeros 90 días del contrato de trabajo de 15 días. Vencido el periodo de prueba, con los contratos de trabajo que tengan hasta 5 años de antigüedad, un mes de sueldo, y los contratos que excedan los 5 años de antigüedad, 2 meses de sueldo de preaviso. El preaviso puede otorgarse, se puede otorgar cualquier día del mes. Entonces, mandamos una comunicación, notifico, preaviso a usted que a partir del día tal, 60 días o 30 días o 15 días de hoy, hemos tomado la determinación de despedirlo. ¡Pum! Le notifiqué el preaviso. El trabajador sigue trabajando, tiene derecho a tener una licencia de 2 horas, una reducción en su jornada de 2 horas para poder eventualmente buscar otro trabajo. El empleador tiene la facultad de eximirlo de trabajar, puede decir que no está obligado a concurrir a sus tareas en ese periodo y preavisó.
Sin embargo, lo más común no es que se preavise, es que se omita el preaviso. Algo que puede hacer el empleador es omitir el preaviso. Pero entonces, en ese caso, si manda una comunicación que dice, notifico a usted a partir del día de la fecha está despedido, además de pagarle la indemnización por despido, le tengo que pagar la indemnización que sustituye el preaviso. Esos 2 meses de sueldo que los iba a ganar trabajando y que no rige para lo del 245, el tope, el mínimo. No, 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 no. Para el preaviso no rige nada de eso. El preaviso es el equivalente a lo que yo hubiera ganado trabajando los meses o el tiempo que tenía que haber estado preavisado. Lo que pasa es que como no me dan el preaviso, lo voy a cobrar como indemnización en reemplazo del preaviso. Pero además, si se omite el preaviso, entra otra figura que es lo que se denomina integración del mes del despido. Entonces, si yo doy el preaviso, le digo, notifica a usted que dentro de 60 días, que tal día está despedido, y le doy el preaviso, listo, lo puedo hacer cualquier día del mes. Pero si yo omito el preaviso y mando un telegrama donde digo, notifica a usted está despedido a partir del día de la fecha, y si el día de la fecha no coincide con el último día hábil del mes, tengo que pagarle lo que se llama integración del mes del despido. O sea, todos los días que faltan transcurrir hasta el último día del mes, se los tengo que pagar como trabajados. O sea, los días que faltan hasta fin de mes, integración del mes del despido, el preaviso y la indemnización por despido. Siempre y cuando la integración, insisto, no se otorgue el preaviso. La integración prospera, funciona si se omite otorgar el preaviso y ahí sí se tiene que pagar. Finalmente, una referencia con relación al despido con justa causa. En estos casos, tiene que ser la invocación de la injuria, o sea, para rescindir un contrato de trabajo, yo tengo que imputar una injuria, un incumplimiento de la otra parte. Y esa injuria tiene que ser lo suficientemente grave como para justificar la ruptura del contrato de trabajo. En esos casos, las más comunes que habitualmente suceden son, bueno, desde ya, la falta de pago de las remuneraciones. Si a mí no me pagan el sueldo, intimo y me voy a dar por despedido porque no me están pagando el sueldo. Las horas extras, supongamos que no me pagan las horas extras, intimo y me doy por despedido. Después tendré que demostrar que realicé las horas extras. Si me doy por despedido porque no me pagaban el sueldo, es el empleador el que tiene que demostrar que me pagó o no, y por lo tanto gané el juicio si efectivamente no me lo pago. Otra injuria es que yo lo intime, por ejemplo, a que me acredite que está haciendo los aportes previsionales y no me lo acredita. Es injuria grave también. Otra injuria es la negativa de tareas, que yo voy a trabajar y me niegan tareas. Entonces, intimo que me otorguen tareas. Lo normal cuando yo intimo que me otorguen tareas es que me digan, venga a trabajar. Mentira, cuando voy a trabajar no me dejan entrar. Pero formalmente me van a decir eso. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que ir con uno o dos testigos que vean esa situación de que intento ingresar a trabajar y no me dejan. En ese caso, después en el juicio voy a tener que presentar esos testigos para demostrar que efectivamente no me dejaron entrar a trabajar y ahí está la injuria por la cual yo me di por despedido. Del lado del empleador también. La injuria tiene que ser grave, porque además los jueces vamos a valorar. Primero van a tener que demostrarnos que efectivamente la conducta injuriosa existió. Y si existió y fue demostrada, vamos a valorar si esa conducta justificaba la ruptura del contrato de trabajo. O sea que son dos elementos. Estas que mencionamos obviamente lo justifican. Desde el lado del empleador
una falta de respeto ostensible y en público de parte del trabajador, las reiteradas faltas sin aviso, o sea, que se reiteran, lo suspendo, se reiteran, bueno, la acumulación de faltas sin aviso justifican plenamente el despido, la aplicación de la pena máxima. Bueno, y hasta aquí estamos completando las formas de extinción del contrato de trabajo. Y nos queda para esta última parte la manera de cálculo, cómo se calcula la indemnización por despido, que es un videíto que viene a continuación de esta charla. Primer concepto que me interesa que tengan claro es el siguiente, porque hay un elemento que venimos diciendo, ¿no? Que cómo es la indemnización por despido. La indemnización por despido es, de acuerdo a la antigüedad, un mes de sueldo por año de antigüedad. El concepto ese del mes de sueldo, yo acá les marco las características que tiene que tener. ¿Qué se toma como mes de sueldo? Tiene que ser la mejor remuneración mensual, normal, habitual, devengada. Estas son las características para que después lleguemos a lo que llamamos el mes, la remuneración del mes de sueldo. ¿Qué quiere decir la mejor? Obviamente, la mejor remuneración que cobró el trabajador en todo el trayecto laboral, que habitualmente es la última, pero bueno, es la mejor. La mejor remuneración. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la remuneración y dijimos que había algunos rubros que no eran remunerativos? Por ejemplo, los viáticos que se rendían, las asignaciones familiares, que eso no es remuneración, que no se lo considera. Bueno, eso no entra dentro de este sueldo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, tiene que ser lo remunerativo, lo que está sujeto a aportes. Ojo, lo que está sujeto a aportes por la ley, no por lo que decide el empleador, porque si el empleador decide no hacer aportes, no es que esa remuneración no se toma en cuenta, no. Lo que a la ley le da carácter de remunerativo. Entonces, la mejor remuneración, conceptos remunerativos, mensual, lo que cobra el trabajador en un mes de trabajo. Normal, ¿qué quiere decir normal? Acá tenemos dos conceptos que podríamos juntarlos, normal y habitual. Es lo que normalmente cobra el trabajador todos los meses. Por ejemplo, si un trabajador en su jornada de trabajo tiene 2 horas diarias extras, y es lo normal y habitual que todos los días trabaje 2 horas extras, bien, se toman en cuenta para esa remuneración esas 2 horas extras, se las va a incorporar a la remuneración. ¿Por qué? Porque son 2 horas que, si bien no es la jornada normal, excede, son horas extras, pero es la habitual. Entonces, mejor remuneración mensual normal, habitual. Ojo, quedaría afuera si ese mismo trabajador excepcionalmente en algún momento trabaja más horas extras. Hay un mes que trabaja 50 horas extras, pero lo normal es que trabaje 20 horas extras por mes. Lo que se va a tener en cuenta son las 20 horas extras, no esas 50. Normal, habitual. Y finalmente, el último concepto es el de la remuneración devengada. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos percibido, que es lo que el trabajador cobra, la platita que se lleva al bolsillo, y devengado es lo que el trabajador ganó. Por ejemplo, a mí me despiden hoy, y hoy estamos a mediados de mayo, y el 26 de mayo se resuelve que mi actividad y mi categoría tenga un incremento salarial de un 25%. Eso me lo gané, aunque no lo cobré. Está devengado, vino a parar, es un crédito que tengo, me lo gané. Se considera dentro de esa remuneración. Entonces, recapitulando, mejor remuneración mensual, la mejor remunerativo
mensuales, normal, habitual y de vengada. Lo que gané aunque no lo haya cobrado. Este es el concepto sobre el que tenemos que trabajar para llegar al primer elemento que vamos a tener en cuenta cuando calculemos una indemnización por despido. Y ahora vamos a ver un poquito algún ejercicio vinculado a la indemnización. Rubros que un trabajador, acabamos de mencionar, cobra al ser despedido. Preaviso. Si no se le otorgó el preaviso, como dijimos recién, está despedido a partir del día de la fecha, listo, el preaviso hay que pagarlo. Se le paga una indemnización equivalente al valor de lo que hubiera cobrado si hubiera estado trabajando ese mes o esos 2 meses. Preaviso. Integración del mes del despido, acabamos de decir, si me despiden el día 20, me tienen que pagar los salarios hasta que se complete el mes. Y el tercer rubro, la antigüedad, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que funciona con este concepto. Es el artículo 245, un mes de sueldo por cada año de antigüedad. Esa es la cuantita. Ese mes de sueldo es la mejor remuneración mensual normal habitual de vengada. Ese es el mes de sueldo que tenemos que multiplicar por la cantidad de años de antigüedad. ¿Cómo computamos la antigüedad? La antigüedad la vamos a computar hasta el día en que se produce el despido. Bien, el despido se produce acá tenemos, vamos al primer ejercicio, ¿no? El despido se produce el 30 de abril del 2020. Bien. El ingreso de este trabajador se había producido el 1 de septiembre del 2015. Entonces, ¿qué antigüedad tiene en el momento del despido? 2015, septiembre del 2015, 2016, 2017, 2018, septiembre del 2019, cumplió 4 años. Lo despiden en abril del 2020, donde todavía no cumplió los 5 años, todavía está en 4 años y fracción. Bueno, ¿qué prevé la ley? Si el despido se produce, obviamente muy difícilmente coincide exactamente la cantidad de años, se considera un año más si la fracción de antigüedad es mayor a 3 meses. Entonces, un mes de sueldo por año de antigüedad o fracción mayor a 3 meses. En este caso, la fracción efectivamente es mayor a 3 meses. Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, bueno, 30 de abril, casi 9 meses. Por lo tanto, corresponde un año más. Entonces, en este caso, vamos a calcular 5 años a los fines del artículo 245. Pero ojo, a los fines del preaviso, no. A los fines del preaviso vamos a considerar la antigüedad que tiene, efectivamente. Por lo tanto, el 30 de abril del 2020 todavía no cumplió los 5 años. Consecuentemente, de preaviso le corresponde un mes. Bien, entonces, si hubiera cumplido los 5 años, serían 2 meses de preaviso. Entonces, en este caso, preaviso, un mes, 45.000 pesos, porque el preaviso dijimos que es la cantidad de dinero que le hubiera correspondido cobrar como si hubiera seguido trabajando. Es una indemnización que reemplaza el mes que tendría que haber trabajado. Por lo tanto, 45.000 pesos. Integración del mes de despido. Lo despidieron un 30 de abril. No hay integración del mes del despido. ¿Correcto? Si lo hubiera habido, si lo hubieran despedido un 15 de abril. Pero despidieron el 30, es el último día del mes. No hay integración del mes de despido. Antigüedad, 245. Dijimos que eran 5 periodos. Y el sueldo era de 45.000 pesos. O sea que en principio, si tomáramos en crudo esta regla que habíamos dicho, un mes de sueldo por año de antigüedad, ¿cómo sería? 45.000 por 5 periodos. Pero, ¿qué sucede? La ley nos marca, nos establece mínimos y máximos. ¿Y qué nos dice? Primero, la indemnización por despido, la del 245, nunca va a poder ser menor a un mes de sueldo. Bárbaro. Nunca menor a un mes de sueldo, nunca menor a 45.000 pesos en este caso. Muy bien.
Pero también nos dice que el mes de sueldo que vamos a tener en cuenta para esta cuenta va a ser el sueldo. Sí, pero siempre y cuando este sueldo no supere 3 veces el sueldo promedio de la actividad donde se desempeñaba el trabajador. Esto surge de unas planillas que saca el Ministerio de Trabajo todos los meses, donde informa el sueldo promedio de todas las actividades, sueldo promedio de empleado de comercio, sueldo empleado de la construcción, sueldo promedio de los obreros metalúrgicos. Entonces, establece cuál es el sueldo promedio y a los fines de este cálculo tenemos que ver si 3 veces el sueldo promedio es superior a este sueldo, no hay problema, no habría no hay cepo. Pero ¿qué pasa cuando el tope, y es lo que bastante común que suceda, ese tope es menor al sueldo que cobra el trabajador, como en este ejemplo que estoy poniendo? Acá dijimos que el sueldo era 45.000 pesos. Bien, el tope de esta actividad es 3 veces 12.000 pesos. O sea, el sueldo promedio de la actividad es de 12.000 pesos. Multiplicado por 3, 36.000. Supera los 45.000. Por lo tanto, cuando hago la cuentita, en lugar de poner 45.000 como mejor remuneración mensual normal habitual de vengada, me tengo que ir al tope y tengo que poner 36.000. Entonces, en principio, sería, ¿cómo iría acá? Antigüedad a 2.45, 5 periodos a 36.000 pesos cada periodo, que es el techo que tenemos. Bien, pero, ¿qué sucedía ante esta circunstancia? Sucedía que podía ocurrir que un trabajador que tenía un sueldo importante perdiera mucho dinero. En este caso pierde, porque si hacemos la cuenta, de 45 a 36.000 está perdiendo 9.000 pesos por año de antigüedad en la indemnización. Entonces, claro, si el trabajador tenía un sueldo más importante, perdía más dinero. Y entonces esto provocó que los abogados plantearan la inconstitucionalidad de este tope y decir, no se le puede sacar al trabajador. Si hay un artículo de la ley que le pone una determinada indemnización, no tiene lógica y es inconstitucional que ese mismo artículo después se la rebaje a un valor menor. Esto llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dio origen a un fallo de la Corte, que es el fallo Bisotti, que es con B corta y Z. Bisotti es un fallo que ya tiene como 20 años. ¿Y qué dijo la Corte en este caso? Dijo, si cuando aplicando el tope que establece el artículo 245, lo que le sacamos al trabajador supera el 33%, es inconstitucional. Hasta el 33% admitimos que se le pueda reducir la indemnización. Pero si se le reduce más de un 33%, es inconstitucional. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando se diera ese caso, no podemos aplicar directamente el tope, sino que le reducimos a la indemnización el 33%. Bueno, en este primer caso, si hacemos la cuenta, que ya hicimos antes la referencia, dijimos que tiene un sueldo de 45.000, que tiene un tope de 36.000, lo que le estamos descontando son 9.000 pesos y, de acuerdo a Bisotti, según lo que dijo la Corte, si le podía descontar hasta el 33%, quiere decir que hasta 15.000 podía descontarlo sin que me lo consideran inconstitucional. Por lo tanto, esta aplicación del tope no es inconstitucional, se aplica el tope y el 245, ¿cómo es? 35.000 el tope por 5, que es la antigüedad, y tenemos una indemnización de 180.000 pesos. Bien, este sería el primer caso. Bueno, veamos qué pasa si
tomamos el mismo ejemplo, la misma fecha de ingreso, el despido, el mismo sueldo, pero en lugar de considerar este tope de 36.000, suponemos que en esta actividad el tope es de 24.000 pesos. El sueldo promedio de la actividad es de 8.000 por 3, nos da un tope de 24.000 pesos. Bien, ¿qué sucede cuando hacemos la cuenta? Si teníamos un sueldo de 45.000 y tenemos un tope de 24.000, le estamos descontando, si aplicamos el tope, 21.000 pesos. ¿Podemos descontarle 21.000 pesos sin que sea considerado inconstitucional? No, no podemos, porque es lo que nos dijo la Corte. ¿Qué nos dijo la Corte? Podemos descontarle hasta el 33%. El 33% son 15.000 pesos. Si le descontamos 24.000 pesos, nos pasamos de largo de los 15.000. Es inconstitucional y se aplica Bisotti. ¿Y qué hacemos? Le descontamos solo 15.000 pesos por aplicación de Bisotti. Me olvido del tope. ¿Por qué? Porque si aplico el tope, estoy afectando el derecho de propiedad del trabajador. Le saqué más del 33%. Me voy del tope, aplico Bisotti, dijimos que tenía un sueldo de 45.000, le puedo descontar hasta 15.000, quiere decir que me queda para considerar un sueldo de 30.000 pesos. Y entonces calculo la antigüedad del artículo 245, 30.000 pesos por 5 y me da 150.000 pesos. ¿Se entiende? Entonces, es importante que hice un gráfico para que ustedes lo puedan tener y puedan ejercerlo. Yo en el trabajo práctico que les voy a dar esta semana voy a incluir algunos ejercicios de este tipo, porque en el parcial también les voy a incluir un ejercicio de este tipo. Entonces, reléanlo, si les surgen dudas, plantéenme las dudas a través del WhatsApp o a través de, bueno, tenemos el foro ahora. Esto es importante, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es el núcleo de lo que tiene que ver con la resolución del contrato de trabajo. La consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? El pago de la indemnización. Y el pago de la indemnización funciona con este esquemita. Preaviso, quedó claro, tener siempre presente que el preaviso es el sueldo que hubiera cobrado, que puede o no coincidir con la mejor remuneración mensual normal habitual de vengada. Porque quizás yo estoy trabajando jornadas sin horas extras hace 3 o 4 meses, pero resulta que antes sí venía con habitualidad y normalidad, cobrando una cantidad de horas extras, y entonces en la mejor remuneración me van a tener en cuenta aquellas horas extras, pero en el preaviso no, porque el preaviso es la indemnización que reemplaza el mes que yo tenía que haber seguido trabajando. O sea, yo tenía que haber trabajado, a mí me despiden el 20 de mayo, yo tenía que seguir trabajando hasta el 20 de junio cobrando lo que iba a cobrar. Como me despiden, me van a tener que pagar lo que me hubiera correspondido cobrar ese mes. Entonces, el preaviso no necesariamente coincide con la mejor remuneración, aunque muchas veces sí, no necesariamente. Integración, tener presente, no está en este caso, no se da, pero siempre que el despido se dé en un día que no es el último día hábil del mes, hay que pagar la integración. Y el esquemita para el 245, mes de sueldo, año de antigüedad. Nunca menos de un mes de sueldo. Esto de nunca menos de un mes de sueldo puede ser de aplicación en los contratos de trabajo breves, donde hay 1 año y 2 meses de antigüedad, por lo tanto va un sueldo, entonces ese sueldo va completo, es un mes de sueldo, no hay tope, no hay Bisotti, no hay nada. Un mes de sueldo, nunca menos de un mes de sueldo. Ese es el primer concepto. Después, un mes de sueldo por año de antigüedad, tope 3 veces el salario promedio de la actividad. Cuando aplicando el tope, porque lo tengo que aplicar porque el sueldo era mayor, si el sueldo era menor, no confundirse, si el sueldo es menor, no es que vamos a pagarle el tope, no. Si el sueldo es menor al tope, se le va a pagar la indemnización de acuerdo al sueldo. El tope actúa únicamente cuando el sueldo es superior. Y
Si efectivamente se da esa situación de que el sueldo es superior, el descuento que podemos aplicarle por el tope nunca puede exceder el 33%. Si supera el 33% es inconstitucional y únicamente vamos a poder descontarle hasta el 33%. En este caso, la cuentita que hicimos, 45 menos 15.000, que es el 33%, vamos a considerar 30.000 pesos por año de antigüedad. Si le hubiéramos aplicado el tope, que está mal, no lo tenemos que aplicar, pero que si se lo hubiéramos aplicado, estaríamos considerando 24.000 por año de antigüedad. ¿Pero por qué no lo aplicamos? Porque es inconstitucional, porque le está descontando más del 33% al trabajador. Espero que lo hayan entendido, que nunca les toque hacer la cuenta para ustedes, que sí les toque muchas veces hacer las cuentas en juicios que tengan y que ganen. Y bueno, nada, acá terminamos y en un ratito nos vemos en el foro. Hasta luego.